Muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a este nuevo espacio de Líderes 2020. Para mí es un honor y un placer estar de nuevo otro jueves compartiendo espacios de aprendizaje, espacios de crecimiento para todas las personas que nos siguen. Así que bienvenidos, gracias por estar acá. Y bueno, un saludo muy especial para todas las personas que se empiezan a conectar a nuestro live Líderes 2020, un espacio de crecimiento y transformación humana que obviamente nos aporta para nuestro desarrollo personal, profesional y en diferentes campos. Así que bienvenidos todos. Me presento, mi nombre es Daniel Aristizábal, soy coach y me dedico al mundo de la transformación humana. Y bueno, tenemos un propósito muy especial en este espacio y es reconocer la contribución que están haciendo líderes en distintos ámbitos, en el mundo de los negocios, del emprendimiento, del liderazgo, del bienestar, de la salud. Y hemos tenido una serie de invitados supremamente valiosos y pues tenemos hoy una invitada de lujo, muy especial, con una trayectoria inmensa en el mundo del liderazgo. Ya le voy a dar entrada, la quiero presentar porque es un ser humano extraordinario. Ella tiene una gran trayectoria en el mundo de las organizaciones, en la transformación del desarrollo humano, y nos va a compartir hoy su visión y su mirada de liderazgo en tiempos de crisis, porque estamos viviendo unos entornos complejos, entornos volátiles, inciertos, pero lo más importante de este espacio es que nos queden algunos aportes, algunos tips que nos va a dejar nuestra invitada. La voy a presentar a ella. Ella es psicóloga, ella es Lucy Galota, es psicóloga, es máster en psicología clínica, experta en dinámicas de grupo, investigadora de patrones de éxito y factores de riesgo en el liderazgo. Se ha desarrollado en el mundo empresarial por más de 30 años, ha combinado las estrategias de la psicología clínica, la psicología transpersonal y la psicología organizacional, generando sus propias metodologías de diagnóstico e intervención en el liderazgo y en las empresas. Es coautora de un libro que ella nos va a compartir ahora, nos va a contar un poco de él, que se llama GPS Empresarial, y es conductora del podcast Visión Compartida. Así que vamos a recibir a nuestra invitada especial de hoy, Lucy Galota, desde Venezuela. Ella se va a conectar en algún momento, así que le vamos a dar la bienvenida a Lucy. Honrados de tenerla en este espacio. Hola, Lucy, bienvenida. Hola Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto Muchísimas verte, gracias. saludarte, un abrazo. Igual, Sí, igual para ti. a la distancia. Bienvenida a nuestro espacio Líderes 2020. Este es tu espacio, así que honrados de tenerte acá. El honor es mío, de verdad muy agradecida de que me abras las puertas de tu espacio y con muchísimas ganas de conversar contigo y de intercambiar ideas y experiencias en esto que nos apasiona tanto. Genial. Además ya tenemos amigos en común. Hay un amigo que me dio, mejor dicho, ya lo tuvimos por acá, Alejandro Pérez Bolaños, a quien le enviamos un gran abrazo. Bueno, nos están saludando desde Isla Margarita, en tu país, y bienvenidas las personas que se van conectando a este espacio de Líderes 2020. Así que bueno, creo que ya nuestra audiencia conoce la calidad de ser humano y del profesional que eres. Y tengo una curiosidad para preguntarte, y es, Lucy, ¿cuándo nació en ti esa pasión por el liderazgo? Creo que ahí tenemos una pasión común. ¿Cuándo nació en Sí, ti? sí. Sí, bueno, yo creo que primero nació la pasión por la psicología, ¿Ok? que nació desde muy joven, desde que tenía 12, 13 años, yo tenía la certeza de que quería trabajar en el área, que quería ser psicóloga, ¿ok? ¿Ok? Pero tenía la fantasía de que me iba a dedicar más a la parte clínica y de hecho hice la maestría en psicología clínica.
pero la parte organizacional fue mi primer trabajo y me atrapó y no me soltó más nunca. 30 años tengo trabajando en el ambiente corporativo, y del ambiente corporativo, si bien he trabajado en casi todos los procesos de las habilidades blandas y de los equipos, el liderazgo para mí es uno de esas joyitas fabulosas, porque cuando tú intervienes allí en el nivel de la supervisión, de la gerencia, de la autoridad, ¿ok? Haces un impacto directo e indirecto en muchas personas. Entonces es estratégico, trabajar con el liderazgo dentro de las organizaciones es estratégico. Además de que tanto tiempo de estar en las empresas y empezar a darme cuenta de mitos que hay alrededor del liderazgo y de las intenciones. Los líderes, yo siempre digo que los líderes tienen las mejores intenciones, pero muy malas prácticas. Y que Wow. si ellos organizan, acompañan esas buenas intenciones con mejores prácticas, los resultados van a ser extraordinarios. Y que cualquiera pueda aprender esas estrategias, porque es cuestión de estrategia. Así es. Y escuchándote, yo decía, yo no sé, tú que eres psicóloga transpersonal también, la sincronicidad, porque te escucho y me veo ahí, porque también soy psicólogo. Vi en tu perfil. Me desarrollé, mi primer campo fue la psicología organizacional y la he venido transitando y trabajo con los niveles directivos de organizaciones y compañías. Y qué rico encontrar personas que nos movemos en mundos comunes, es decir, en disciplinas del conocimiento, con experiencias que quizás pues de alguna manera nos han formado como profesionales y como seres humanos. ¿Y cuál consideras, hablando de ese Ikigai, que es tu propósito y tu misión en la vida, con la que estás comprometida? Yo sé que tú estás comprometida con las organizaciones, pero quisiera que nos compartieras un poco de tu misión y de tu propósito de vida. Bueno, en lo personal, todo lo que tiene que ver con el despertar de la conciencia es lo que me ha movido a lo largo de muchísimos años y que de alguna forma me mantiene constantemente enfocada siempre estoy enfocada como en esa búsqueda o eh, en esa intención, ¿ok? Ok, Y anteriormente, esa pregunta es muy interesante porque anteriormente yo era muy tímida con estos temas, me lo reservaba mucho para mí. Eso de ampliar los niveles de conciencia, de trabajar con el ser y lo trabajaba más hacia lo psicológico. Pero ok, cuando empecé a darme cuenta que había una necesidad en las empresas, también cuando por primera vez, hace pocos años, ok. mencioné el tema de los niveles de conciencia, del desarrollo de la conciencia. De hecho, el libro se llama GPS Empresarial, Conciencia Compartida, porque de hecho estamos desarrollando un concepto que es la conciencia compartida. Y me impresionaba el hambre que había por profundizar en esos temas y por explorarlo más abiertamente. Que yo te digo, tengo 30 años en las empresas, yo fui poquito a poco y solo en los últimos años de manera muy tímida sentí que mi propósito personal y lo laboral realmente se casaron Te conectaron. se conectaron totalmente porque ya no era una buscadora de closet, tú sabes, manteniéndome tímida frente a esos temas espirituales y de psicología más transpersonal, a profundizar más en el ser. Me di cuenta que los ejecutivos están ávidos de esa información y que muchos se conectaban rápidamente en ese aspecto. No es un tema nuevo, pero que ya viendo la apertura que he conseguido, pues nada, me he lanzado por allí también. Bueno, qué maravilla. Y yo decía, ¿qué más tenemos Lucy y yo en común? Y ahorita veo que se conectó la ICF de Venezuela.
la International Coach Federation. Y te quería preguntar, ¿también has transitado el mundo del coaching dentro de Lo he este caminar? transitado, ¿También? claro, lo he transitado, pero con metodologías propias. El GPS tiene lo que se llama el GPS personal, Ok. ¿ok? El libro lo menciona, y es una metodología de coaching en las empresas para Wow. trabajar, pongámoslo así, es una especie de terapia breve, en una combinación entre coaching y terapia breve Ajá. ¿ok? Para trabajar esos aspectos psicológicos en el mundo organizacional. Genial. Entonces, sí, claro. Pues saludamos aquí a las personas que se están conectando de Venezuela y de otras partes, de Colombia. Y te quería aprovechar porque por tu trayectoria y experiencia, desde tu visión y esa experiencia que tú tienes en el mundo del liderazgo, ¿cuáles consideras tú que son los factores o habilidades que debemos desarrollar de liderazgo en este tiempo de crisis? Tú has manejado todo este tema de la crisis antes de la pandemia del COVID-19, pero Bueno, incluso tú ya venías trabajando el tema de la crisis, pero ahorita que la estamos viviendo en vivo y en directo, y obviamente pues han habido crisis, sabemos de toda la crisis, no solo en Venezuela, en Latinoamérica, en el mundo, pero creo que la estamos viviendo y la estamos caminando ahora mucho más de cerca todos. ¿Cuáles sí, consideras tú, desde esa mirada tuya de liderazgo, que son esos factores claves para liderarnos en estos tiempos de crisis? yo creo que ahorita el mundo, nosotros en Venezuela le llevamos un adelanto al mundo Sí. entero con el tema de la crisis. Ustedes ya son magíster, ya tienen PhD. Magistros, doctores, perdón, Sí, doctores, crisis, doctores en crisis. tal cual. Entonces, sí, tenemos esa ventaja Sí, de tener muchos años con una crisis galopante de manera constante, en donde las empresas se han visto muy afectadas ajá, y que hemos tenido la oportunidad, dentro de lo malo, lo bueno, pues de mirar de primera mano los procesos que suceden en las organizaciones cuando las crisis son sostenidas y cuando el líder no comprende el contexto. Ese es el primer punto que le toca aprender al líder, porque cuando dije los líderes tienen buenas intenciones y malas prácticas, una de ajá. las malas prácticas comunes, pero comunes, eso es casi generalizado, es que los líderes confunden sus opiniones personales con la comprensión del contexto. Wow. Ellos, ellos creen que la opinión que ellos tienen es la explicación de lo que está sucediendo en el contexto y no la cuestionan. Entonces, parte del proceso de la consultoría es cuestionar esas afirmaciones y aseveraciones que muchas veces son rígidas y que están como muy aceptadas como verdad. Sí, Entonces, la primera es la flexibilidad, el ok, tener la flexibilidad suficiente para ampliar la mentalidad y entender que probablemente no se está comprendiendo el contexto y que el contexto hay que armarlo, es como un rompecabezas. Hay que armarlo y ver qué te dice, porque de repente te dicen, no, es que allí lo que hay es un castillo de Walt Disney. No, ármalo, vamos a armarlo. De repente la imagen es otra. Y ok. no es lo mismo una estrategia con una imagen o una estrategia con otra imagen. A mí, para demostrarte esto que te estoy diciendo, de que los líderes dan por sentado que su opinión es la verdad, por lo Ajá. general ellos llaman al consultor diciéndole lo que tienen que hacer. Wow. Mira, te estoy llamando para que me dicten unos cursos de integración de equipo o de comunicación. La primera pregunta es, ¿cómo sabes tú que tienes problemas de comunicación? ¿Cómo sabes tú que tienes problemas de equipo? O sea, ¿de dónde No, porque sí, es que siempre hay problemas de equipo o cualquier cosa te dicen, pero Ya. nunca te explican realmente cómo fue que ellos llegaron a esa conclusión. Te das cuenta que son suposiciones, pero esas Sí. suposiciones las dan por sentado. Tienen un ¿Ok? modelo mental supremamente rígido y lo que veo que tú propones es flexibilidad en ese modelo mental. Sería como el Primero, primer factor. ¿Cuál primer sería un factor. segundo factor que tú Ok, consideras clave hoy en el liderazgo en tiempos de crisis? exacto, la flexibilidad la primera porque la crisis te saca de la zona de confort. No puedes interpretar la crisis como interpretas
lo cotidiano normal, la normalidad, ¿ok? Ok. No lo puedes hacer, entonces la flexibilidad, una nueva mentalidad es necesaria. Vale. Segundo, pero Ajá. tienes que tener el primero para que se puedan dar el segundo y el tercero, Ok. es el aprendizaje y la adaptación, la capacidad de Wow. aprender y adaptarte. ¿Ok? Si no aprendes y no te... Si vemos desde el mundo digital, si no te autoactualizas, si no hay una actualización Wow. constante de la conciencia en caliente, porque cuando estás en crisis es como si te tocara de repente, eso es un ejemplo que ponemos en el libro, amarrarte los zapatos mientras estás corriendo. Wow. Sí. ¿Okay? O sea, se necesita mucha más agilidad Sí. que en la normalidad. Entonces el proceso de adaptarte, de aprender y adaptarte tiene que ser muy rápido. ¿Ok? Las Lucy, mentes rígidas se quedan. y ahora que tocas el tema del aprendizaje, hoy hablaba con un gerente de una compañía multinacional es mexicano y yo le decía a él y a su equipo de trabajo que no solo es aprender, sino también desaprender, porque obviamente venimos de paradigmas de liderazgo tradicionales, de modelo de mando, control, de dar instrucciones, de dar órdenes, y veo que el aprendizaje hoy se está dando, tú decías, a una velocidad que implica estarnos adaptando permanentemente. Entonces, ya irían dos, la adaptabilidad, el aprendizaje, y queda, la primera La es flexibilidad. clave para que se den las otras dos. ¿Cuál era la tercera? ¿Cuál dices tú que es la tercera? Flexibilidad, aprendizaje y adaptación. Y ¿Ok? adaptación. Ok, Exacto. Esto, que es estar actualizando el software constantemente. ok. Si hablamos de El los disco términos duro. unitarios, el disco duro hay que estarlo actualizando. ¿Qué pasa con un teléfono que no le actualiza el software? Ok, O sea, tal ¿sabes? cual. De Se hecho, yo queda. estoy hablando de un concepto que estoy escribiendo en mi libro, que pronto se los voy a compartir, y es el concepto del liderazgo 4.0. Y es que así Ajá. como nos actualizamos en versiones en nuestros iPhone, en nuestros smartphones y en nuestros equipos, también hay actualizaciones del liderazgo, porque hay Claro. líderes que se quedaron en una versión 1.0 de la Uno, revolución industrial de Taylor y total. Fayol. El 2.0 ya viene con algunas otras habilidades, el 3.0 ya retoma la Internet, pero estamos hablando de un líder 4.0 en la era digital. ¿Tú cómo ves Así es. eso de la actualización de chip del líder? En Total, términos es que de... es indispensable, o sea, es indispensable. Yo te voy a dar otra competencia, no, un mito, pero que también involucra una competencia en el liderazgo, que probablemente tú la has pensado para el 4.0, y es que ahí tiene que ver la flexibilidad. La influencia siempre la hemos visto como un ejercicio unidireccional. Sí, ¿Ok? Y la influencia tiene que ser un ejercicio bidireccional en la medida en que el líder, o más que bidireccional, es un ejercicio de flujo. sí, Tiene que fluir la influencia, no es del líder hacia el otro, es algo que tiene que fluir. Y en la medida en que el líder o el jefe permita que el liderazgo se comparta y la influencia fluya, él gana mayor autoridad. Es una paradoja, porque en la medida en que sí. entregas, en la medida en que lo entregas, vas a ganar más poder y más autoridad. Yo le digo ahora a los gerentes que es importante que transitemos de la influencia a la inspiración. Es decir, no, porque la influencia lo que tú dices de manera unidireccional, pero ahorita estamos hablando más de la co-creación, de la Exacto. inspiración, de tener un nivel de relacionamiento más de horizontal con nuestros colaboradores. De ¿Cómo ves tú esa equipo, mirada del liderazgo? exacto, de equipo y tú uno más dentro del equipo. El líder uno más dentro del equipo. El líder tiene que ayudar ahora es a construir una visión compartida, por ejemplo. Ajá, Tiene que ser una persona capaz de ampliar la conciencia compartida. ¿Qué es la conciencia compartida? Nosotros lo definimos como que todas las personas tenemos un nivel de conciencia. Cuando nos juntamos en equipo, ¿ok? Allí se crea un nivel de conciencia de equipo.
Y esa conciencia compartida, el líder, y esa sí es una función actualizadita, el líder tiene la responsabilidad de ampliar ese nivel de conciencia, de generar el empuje para que la gente salga más, salga con una mejor versión de cómo entraron. Sean mejores de cómo llegaron a sus manos. Entonces, inspirador, como tú dices, pero desde una función estratégica, no es ya una inspiración tradicional, Sí. es una inspiración diferente, que implica ser alguien muy estratega de cómo se hace eso. Y En al lo escuchar, tradicional. sí, sí, te estaba escuchando y me encanta esta conversación contigo, porque es melodía para mis oídos, obviamente. Y me encanta porque me hiciste conectar con las empresas conscientes de Fred Goldman. Y yo decía, me preguntaba, una de las responsabilidades del liderazgo es esa capacidad de despertar conciencia en la organización. Estoy trabajando para varias compañías ahora y creo que un tema que antes no tocábamos era la responsabilidad del líder en el despertar de conciencia, porque estamos viviendo otro mundo, lo que llamamos esta nueva realidad, que es un entorno, yo lo llamo y lo llamamos ahora comúnmente este mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, que se dan unos entornos muy diferentes al management tradicional. Y te quería aprovechar ahora que te tengo aquí. ¿Cuáles consideras tú que son los principales retos y desafíos de las organizaciones en el mundo de hoy para adaptarse a esos cambios y desafíos en estos entornos VICA? Es Ok, decir, esta es una nueva realidad y los exacto. desafíos son otros. En lo que yo trabajo, que tiene que ver con este tema de liderazgo, es el cambio de mentalidad. Es tener el reto más grande es que el líder pueda entender la nueva realidad y pueda adaptarse a una nueva mentalidad, que pueda incluso evolucionar junto con el reto que lo está, este reto vino para que pegáramos un brinco hacia adelante. O sea, a ver, yo no quiero darle propósito al virus, pero cada vez que tenemos circunstancias importantes, crisis personales, lo que viene detrás de eso es madurez, Okay. es adquirir ciertas fortalezas y cierta madurez que antes no teníamos, ¿ok? Total. Entonces, definitivamente después de esta crisis, de estas situaciones tan complejas que nos ha tocado vivir a nivel global, pues van a venir, va a venir una madurez diferente. El orden va a ser distinto, pero porque vamos a ser distintos nosotros. El líder que no logre dar ese salto de conciencia, que no tenga la flexibilidad suficiente como para pensar de una manera diferente, ese líder va a sucumbir a este reto. No va a poder. Y uno de los puntos importantes es el hecho de que esta es la era de empoderar. Esta es Okay. la, esta es la era en el que el líder, antes hablábamos de empoderar, pero se veía como una cosa muy teórica y muy Sí. bonita. Se decía y era muy bonito la palabra y el término nuevo, El pero concepto. esta es la era. Ajá. ¿Ah? El concepto era muy bonito. El concepto era muy bonito, pero ahora llegó la era en donde eso realmente se va a ver puesto en la práctica. Es necesario que el líder empiece a distribuir la autoridad, a compartir el liderazgo, a construir, no a imponer, sino a construir junto con su equipo, a velar por el bien común, ya no por los intereses personales, a buscar comprender la realidad y no imponer una opinión. Tiene que pasar de ser un líder egocentrado a ser un líder transpersonal. Ese es Wow. uno de los retos. O sea, ya no es competir para ganar, ahora es colaborar para conseguir el bien común. Es un paradigma totalmente diferente, en donde antes los otros eran un rival, ahora son aliados. Si yo no veo al Okay. otro incluyendo mi competencia
como un aliado con quien puedo colaborar, ¿ok? Entonces no estoy entrando al nuevo paradigma al que nos está empujando esta nueva realidad, pongámoslo así. Y conectando un poco con lo que tú planteas, hemos estado en diferentes foros académicos y empresariales y hemos estado hablando del nuevo liderazgo post-COVID-19, un ¿Ok? liderazgo en donde hay que trabajar mucho el concepto de humanizar la gestión. Yo Ujú, me he vuelto un apóstol en las organizaciones con los directivos de conversar sobre cómo entienden humanizar la gestión, porque a veces nos hemos dedicado mucho a la gestión, al resultado, al número, al KPI, al indicador, pero nos hemos olvidado de que somos empresas, Simon Sinek lo dice, empresas con propósito, es decir, la ujú, gente no está comprando productos, sino cuál es la intención de la organización desde un propósito superior. Y creo ujú. que eso está empezando a calar en el mundo del management actual, y es que tenemos que empezar a transitar hacia un nuevo paradigma de la gestión empresarial, pero desde un ámbito más humano. ¿Tú cómo lo estás viendo? Bueno, yo, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención a lo largo de mi carrera es que muchas veces, muchas veces que nos llamaban para hacer consultoría y mirábamos el entorno, qué era lo que estaba pasando, nos dábamos cuenta que la fuente principal de conflicto era el mismo jefe. ¿Ok? Ok. Era el líder, por eso que tú estás diciendo, ¿ok? Y muchas veces era el mismo que nos llamaba, es Ajá. la fuente principal de conflicto. Entonces, parte del trabajo que hacíamos era empezar a comprender ese rol más humanizado de la gerencia, en donde el otro importa, además de porque produce, porque obviamente en los negocios se tiene que velar por la productividad, también por agregar valor de manera integral. Parte de agregar valor de manera integral es atender las necesidades de tu gente. Si tú no lo haces, una de las cosas que está en el libro, que nosotros descubrimos aquí en el tema de la crisis sostenida que se vive aquí en el país, era que como empezaron a haber tantas necesidades en las personas, tantas necesidades, el líder, por estar pendiente de lo que estaba pasando afuera, de las amenazas externas, no atendía ni se preocupaba, era algo que no consideraba dentro de la fórmula, las necesidades personales del equipo. Y empezaron a surgir lo que nosotros llamamos los líderes negativos, que eran personas del mismo entorno, ¿ok? Que sí se prestaban para escuchar a sus compañeros, tenían una cierta influencia, tenían una cierta tendencia al liderazgo y capitalizaban esas necesidades de sus compañeros para el bien personal. Y entonces eran personas que luego se posicionaban en posiciones de poder de escogencia popular porque, bueno, eran del sindicato o otras, aquí escogencia, aquí hay otros roles dentro de la organización y terminaban teniendo capitalizada al personal y los utilizaban en contra de la empresa. Esto estaba pasando porque los líderes no tenían el interés, pero porque no lo sabían. No buscaban escuchar a su gente, escuchar las quejas, escuchar sus dolores, ver de qué manera yo puedo ayudarte en esas necesidades que fueron aquí, por poner el ejemplo aquí en Venezuela durante muchos años y todavía ahora se perdieron kilos de masa corporal en promedio. El venezolano bajó aproximadamente 9 kilos de su Wow. peso. O sea, las personas se estaban desnutriendo. Todavía sigue sucediendo eso. Las personas se estaban desnutriendo. De repente tenían una persona que había sido una persona con sobrepeso trabajando y en cuestión de 3 meses era una persona desnutrida, flaquita, y estaban pasando muchas cosas dentro de la organización. Ellos se vieron obligados por la emergencia del líder negativo a tener que prestarle atención, a humanizarse, a entender, ¿ok? Que era necesario atender el dolor de su gente. Wow. Esto es por mencionarte uno de los dolores, pero había otro, por ejemplo, las familias quebradas por la emigración,
O sea, las familias que estaban yendo a trabajar deprimidas, con dolor, porque su gente se estaba yendo, hijos, esposos, hermanos, amigos, personas que se está, yo misma, yo me he quedado sin amigos, mi único hijo vive en Buenos Aires, Ok, ¿ok? Todo esto producto de la crisis. Entonces, todos esos dolores que no habían sido atendidos empezaron a producir un efecto en contra del liderazgo. Y eso todo está documentado en el libro entiendo. de cómo si el líder no considera, no se humaniza de muchos sentidos, pero no se humaniza hacia adentro con su equipo, está dejando el terreno fértil para que surja el liderazgo negativo. Que lo vimos, nosotros lo vimos aquí, cómo emergían y cómo estaban llenos de poder, el poder que le daba el dolor de la gente. O Wow. sea, la gente con dolor, cómo empoderaba al líder que aun cuando era negativo los escuchaba. Aun cuando no era la autoridad formal, les estaba validando su queja y su dolor. Ok, ¿Ok? Es muy impresionante el proceso, el pero proceso. muy aleccionador. Era toda una universidad, o sea, ver todo lo que estaba pasando y lo que sigue pasando Eso te iba a aquí en preguntar, Colombia. al escucharte, pues me conecta con muchas emociones, porque somos hermanos y estamos ahí muy conectados. Y yo decía, te escuchaba, y ya no hablando del liderazgo, sino hablando de ti, de toda esta crisis, de todo este MBA, Magister, doctorado que has tenido, ¿cuáles quizás son las habilidades que tú antes no tenías antes de la crisis que has desarrollado a lo largo de todo este tiempo? Digamos, ¿cuáles son esas nuevas habilidades que tú desconocías que tenías, Lucy, y que surgieron porque pues llegó la crisis, no hay nada que hacer? Eso nos Sí, serviría bueno, mucho a todos como para aprender de esto que estamos viviendo hoy. claro, lo primero que ya te lo mencioné, era antes yo recibía la solicitud del cliente y porque acuérdate que esto tiene 20 años, la crisis aquí en Sí, Venezuela, 20 años atrás, me llamaba y queremos un curso de no sé qué, yo iba y se los hacía, no pasaba nada. Ahora, cuando empezamos a darnos nosotros mismos como consultores golpes de que no funcionaba, lo que hacíamos antes no funcionaba ahora, tuvimos que parar y decir, no, ya va, aquí hay que, antes de hacer algo, hay que comprender este nuevo contexto, claro, porque este contexto nos está hablando de cosas muy muy distintas. diferente. Entonces, muy diferentes. Entonces, empezar a hacer, nosotros tuvimos que convertirnos, por lo menos mi compañera y yo con la que escribimos el libro, nosotros Sí. nos llamamos consultores que empoderan, porque era Wow, lo que queríamos enseñar. ¿Ok? Nosotros queríamos enseñar que cómo ellos podían empoderar. La única manera, o bueno, la única, no hay muchas maneras, pero la que conseguimos nosotros más cómoda era enseñárselo a través de la consultoría, cómo nosotros construíamos con ellos, cómo nosotros entendíamos con ellos, cómo nosotros nos poníamos no en la posición de saber, no ok, éramos unas personas que sabían y llegamos, no, nosotros sabemos lo mismo que ustedes, probablemente ustedes saben más que nosotros, lo único que vamos a hacer nosotros es ayudarlos a mirar de una manera distinta lo que ya ustedes conocen. ok. ¿Ok? Entonces no nos poníamos en la posición de poder Como del, externa, supuesto, no, no el del consultor supuesto externo. saber. Sí, exacto. No estamos en el supuesto saber, sino más bien como unos acompañantes para, a través del empoderamiento, ayudarlos a ellos a comprender el contexto, a construir la visión y ampliar la conciencia. Wow, Entonces, esto que te estoy diciendo también está en el libro. Nosotros salíamos modificadas, nos actualizábamos junto con ellos. Es decir, cada caso para nosotros era un proceso de crecimiento igual que con ellos. O sea, ellos crecían, nosotros crecíamos. Y se iban incorporando cosas, pero de hecho nuestro agradecimiento con los clientes es increíble. Este libro existe por ellos, porque sí, si ellos no hubiesen estado allí, si ellos no hubiesen confiado en nosotras, si no nos dan esas oportunidades de trabajar con este nuevo sistema de actualización constante. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos a aprender y adaptarnos, a tener la flexibilidad suficiente, como empezamos la entrevista,
para aprender y adaptarnos. Porque Sí, y yo escuchándote estoy muy conectado, estoy feliz de estar acá. Espero que nuestra audiencia también, de escucharte, vivir en carne propia, habitando esa crisis. Y siento que ustedes conectaron la consultoría desde otro lugar, muy distinto al que los consultores vamos y transferimos un conocimiento, pero no habitamos ese mundo organizacional. Y siento que ustedes hicieron una empatía que los conectó con el dolor de la crisis y la caminaron juntos con el cliente. Creo que es fue un que trabajo muy no bello habíamos... de conectar, porque el consultor es alguien externo, técnico, hace lo que tiene que hacer, diagnostica, aplica sus herramientas, pero sale. Creo que el paradigma les cambió y entraron Totalmente. a co-crear con los clientes. ¿Sí? Así es, y a entenderlo también, porque nosotros íbamos con hipótesis, pero de repente yo me acuerdo en una oportunidad que íbamos a trabajar con un equipo y yo tenía la hipótesis de que lo que más estaba afectando a ese equipo era el tema de la escasez. Aquí vivimos una época de muchísima escasez que además de la pérdida de peso y este tipo de cosas, y lo que yo me consigo es un equipo deprimido, por eso es que te lo digo con tanta certeza, un equipo deprimido y llorando por la gente que se le ha ido. Entonces, cuando vimos cuál era Dolor. el dolor más fuerte, la sensibilidad más fuerte, era allí. Yo no la había capitalizado, yo no la había considerado la más fuerte en ese momento, porque lo otro era más evidente, era mucho más evidente la desnutrición, la escasez, las colas en las calles, eso era mucho más evidente. Claro. Entonces, cuando llegamos, y entonces era un proceso de aprendizaje constante, porque era no saber, era entrar desde la posición, yo no sé, déjame entenderlo, porque yo no lo sé. Y las personas que más información nos daban eran los que nosotros habíamos identificado como líderes negativos. Eso era oro en polvo, oro en polvo. Cuando nosotros decíamos, díganos aquí quién es el que ustedes consideran que es el peor portado, el no sé qué, bueno, nosotros nos sentábamos horas a hablar con esa persona. Qué maravilla. A ver, dinos qué pasa. Tu opinión es importante para nosotras. Lo que tú estás viendo, queremos verlo a través de tus ojos. ¿Qué estás viendo tú que no están viendo los demás? Y O sea, nos lindo. develaba. O sea que además de esa empatía con el cliente, de estar en los zapatos del cliente y navegar con ellos, caminar esa crisis, también veo fue gestionar en la incertidumbre, porque es una posición muy vulnerable del consultor, de decir no sé porque es que no tengo antecedentes de la crisis, que es un poco lo Exacto. que yo le comparto hoy a los gerentes, es decir, no sé, a mí me pagaban por saber, Exacto. y ahora cuando digo no sé, entonces, ¿cómo funciona? Pero muy lindo porque podemos acompañarnos y te podemos acompañar a gestionarnos en un entorno de alta incertidumbre. Y qué Claro. lindo porque creo que estamos viviendo en carne propia esto que ustedes ya han vivido 20 años, pues lo estamos viviendo ahora porque también hay organizaciones que están padeciendo pues toda esta crisis. Y hemos hablado, has hecho referencia al libro, pero tengo curiosidad de comprarlo, de saber de qué se trata y si quisieras dejarle algunos, pues como algunos aspectos del libro, ¿qué quisieras compartirnos como que nos animes a dejarnos curioso para comprarlo? Ok, el libro se llama GPS Empresarial, Conciencia Compartida y es un libro teórico, práctico, progresivo para ir fortaleciendo el liderazgo y ampliando el nivel de influencia con estos nuevos paradigmas. Nosotros aseguramos que si tú no solamente lees el libro, sino que aplicas lo que allí te dice paso a paso, tú al final has modificado, has ampliado la conciencia, has adquirido un nuevo paradigma y has fortalecido tu liderazgo. Eso lo garantizamos. Qué O sea, lindo. es garantía, si no te devolvemos el dinero. si no, Acá si te están no, saludando, Lucy. Hola, Lucy, hola, gracias. Carla, tan linda, saludos. Bueno, a Una todas gran las amiga personas de... que se han conectado. O sea que el libro es como un método también. Es decir, Es lo un, puede uno aplicar y obviamente va a encontrar que en el libro herramientas,
¿Cuál Sí, es la...? el libro está, cada capítulo te explica, te da un caso y te da una práctica. Está principalmente enmarcado en el ámbito organizacional, ¿ok? Porque está vinculado a las relaciones, a cómo tú a través de las relaciones dentro de tu entorno laboral puedes generar puedes aplicar todos estos conceptos de ampliación de la conciencia compartida. Pero si tú quieres irte formando como líder, si todavía no tienes cargos de jefe o de supervisión, de coordinación, de dirección, pero quieres ir aprendiendo y no llegar a ciegas, a dando palos a ciegas cuando te asciendan, también es una manera de anticiparse, de saber cómo ejercer el liderazgo de una forma más humanizada, con un nuevo paradigma, de una forma en que tú no solamente vas a ayudar a los demás, sino que vas a actualizarte y ampliar la conciencia. Claro, Es un ejercicio interesante. qué Es un lindo, ejercicio es interesante. casi que de autoaprendizaje, es un método muy interesante, pues con ejercicios muy aplicados, lo que yo veo. Así es. Y te pregunta aquí Carla, que cómo Ujú. abordaste los temas de desnutrición, porque tocaste ahora un tema muy, muy complejo de desnutrición, y ella pregunta o piensa en planes corporativos de bienestar, pero que Ujú. pues quisiera saber cuál fue el foco de tu estrategia. Una pregunta muy interesante, como tú que viviste todo este mundo, Sí, sí. de, Bueno, de- de- no eran solo aquí, problemas organizacionales de la estrategia, del negocio, sino también temas de la gente, del día a de la día, gente. de su bienestar y de su salud, ¿no? Exacto. Ese tema y otros, recuerdo que lo que hacíamos era que nos juntábamos con la directiva de las empresas y se construía la estrategia según las posibilidades de ellos. Todas las empresas aquí en Venezuela, no solo con las que nosotros trabajamos, la mayoría de las empresas aquí tomaron decisiones en función justo de esa efecto de la crisis, Ok, porque todas aplicaban planes de alimentación, de bonos, de ayuda, de cesta alimenticia como parte de los beneficios mensuales. como el Eh, bienestar, todo el tema del bienestar Sí, del trabajador. todas hicieron eso. Nosotros buscábamos construir con nuestros clientes y con los directivos estrategias globales. Por decirte alguna cosa, dentro de lo que descubríamos había gente, mucha gente que narraba la siguiente historia. Ellos decían, yo antes iba a mi casa y en el camino le podía comprar un pan, un dulce, y se lo llevaba a mi hijo y mi hijo se contentaba tanto con eso y ya no puedo hacerlo, no puedo Wow, hacerlo, no me alcanza el dinero y lo decían con un malestar enorme porque era como claro, una tradición que tenían, un hábito que tenían para contentar a su pequeño hijo, ya no lo podían hacer más. Entonces, toda esa información que recogíamos la llevábamos y decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer aquí? La empresa, ¿qué puede hacer aquí? Y entonces se establecían planes de contingencia en función de lo que íbamos recogiendo. El transporte fue otro elemento. Personas que le era más costoso ir a trabajar que quedarse en su casa, claro, porque el transporte costaba mucho más que lo que ganaba. claro. Entonces, la distorsión aquí ha sido tan grande, la Sí. distorsión en todos los aspectos ha sido tanta que aquí, bueno, hemos tenido para sentarnos a hacer estrategias en todos los aspectos. Esto es un rally, esto es un rally día a día, un deporte extremo. O Sí, sí, sea, sí. solo el que vive aquí sabe de lo que se trata, los retos diarios, los retos diarios. Pero El COVID fue uno más, uno más, uno pero, más pero de todos los retos. ya estaban muy fortalecidos en medio de la crisis porque han desarrollado muchas habilidades que quizás la crisis misma pues lo obliga a vivir a la persona que está pues en una situación tan compleja. Así es. Qué interesante. Y bueno, ¿dónde se consigue el libro? ¿Cómo se Muy buena accede? pregunta. Interesante saber un poco de cómo lo podemos conseguir.
Bueno, tú tienes más suerte que yo, porque aquí en Venezuela tenemos que pedirlo afuera, pero en Colombia, en la librería de la U, se llama así. Sí, 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 sí. Ok, allí por internet lo puedes pedir. Allí hay otra librería en mis redes, en mi Instagram, Lucy Galota. Allí yo tengo colocado unos posts donde está en este momento disponible. Ok, está en Amazon, pero en Colombia está en dos sitios. En la librería de la U es una de ellas. Aquí en Venezuela, bueno, lo tenemos. Yo no tengo mi ejemplar. Con eso te digo todo. Tengo que pedirlo afuera para que me lo hagan Te llegar. van a llegar. Y no te Sí. podemos dejar ir. Sabemos que tú eres psicóloga clínica y transpersonal. Y pues obviamente nos has dejado muchas lecciones de vida y lecciones de management, de gerencia. Pero ¿qué tips nos podrías compartir para el manejo y gestión de las emociones en estos tiempos de crisis? Porque si Ah, alguien lo ha qué buena esa vivido, lo ha pregunta. padecido y lo ha caminado, eres tú. Como Qué esos tips buena. claves para los que estamos viviendo la pandemia y bueno, cualquier tipo de crisis. Ok, yo te voy a dejar una que yo creo que es clave y es central. Es no le tengas miedo a sentir. No Wow. le tengas miedo a sentir. Cuando tengas una emoción, siéntate y permítela, experimentala. Siéntate y experimentala. La peor emoción es el miedo a la emoción. Esa, allí es donde está el problema. Allí ese es el problema. Si le quitas el miedo a la emoción y la permites, resuelves el problema rapidito de la crisis que tenemos con el tema de las emociones. Ok. Tenemos que aprender a permitir las emociones, a quitarnos el miedo de sentir la emoción. Y te entiendo, habitar la emoción, ¿Cómo? habitarla, vivir Habitarla. Exactamente. Dejarla estar, volverte un huésped amable con ella. con ella. Aquí estoy, aquí estoy. Te voy a Esto, permitir sentirla. sea ¿Ok? el miedo, sea la ansiedad, la frustración, La que cualquier, sea. No le la tengas miedo porque no tristeza. te va a hacer nada. No te va a hacer nada. Déjala estar. Ella como llegó se va a ir. Ok. Ella como llegó se va a ir. Es Bueno, perecedera. No, abrazo, podríamos no la decir, juzgues. abrazar ¿Ah? la emoción, se podría hablar de Se pudiera decir abrazarla, pero la palabra más exacta es permitirla. Per- permitirla. Permítela, ríndete, no luches, No, no te ríndete, resistas, no no te luches con la resistas, emoción. no luches contra ella, acéptala, no la juzgues como buena o mala y no le cuentes historia. Esa es la otra, no te pongas con la mente a darle a la mente, sino permítete sentirla y ella se va, a lo que se va sintiendo se va agotando, se va agotando, se va agotando hasta que ya se calma. Eh, Ese sería el tip. no, qué maravilla de conversación, Lucy. Yo me quisiera quedar contigo y Y yo todos contigo, Daniel, seguramente hablando. quisiéramos seguir y te vamos a volver a invitar aquí, bienvenida. Y te queremos agradecer pues por tu generosidad, ese ser humano que eres tan transparente y por compartirnos tanto de tu vivencia, pero también de tus experiencias, porque ha sido una mezcla de todo, ¿no? Has Gracias. terminado la crisis, pero le has ayudado a otros a vivir de la mejor manera esa crisis. Así que gracias por ese ser humano extraordinario que eres y por tus aportes. ¿Dónde te Gracias. ubicamos? ¿Dónde te podemos seguir? Ajá. Quiero aprovechar, Y cuéntanos un abusar. poquito dónde te podemos contactar. Ok, permíteme abusar de tu amabilidad. Quisiera invitar, voy a hacer mi primer live sola este domingo a las 8 de la noche, ok, y voy a hablar del liderazgo y el líder que integra las diferencias. Ese es el tema del live de este domingo. Y me pueden conseguir en Instagram, en Lucy Galota, y en LinkedIn también, en LinkedIn creo que ya, no sé si estoy como Lucía o como Lucy Galota, Ok. ahí también me consiguen. Y en el Instagram está mi correo electrónico, mi teléfono,
el podcast que hago todos los jueves a Podcast, esta hora. que se llama Aquí, Visión compartida, visión Compartida. compartida. Qué Sí, lindo, Lucy. entonces, Pues no, ay, gracias, Daniel, felices. Un gracias, abrazo que llegue hasta gracias. Venezuela. Es decir, que Igual cruce para la usted. frontera. Gracias, De de verdad verdad. que, nada, Muchísimas un gracias. beso, tomémonos una foto, yo creo que es lo mínimo que podemos hacer. A ver, uno, dos, sí. Listo, genial. Y bueno, agradecerte de nuevo por tu tiempo, por tu interés y a las personas que se han unido, gracias por estar presente en este espacio de Líderes 2020. Todos los jueves tenemos un invitado especial como nuestra invitada de hoy, Lucy Galota. Así que, bueno, los esperamos. También los vamos a invitar a unos talleres de fin de año de liderazgo, liderazgo 4.0, las nuevas habilidades en estos entornos VICA. Así que les estaremos enviando también información a través de nuestras redes sociales, daniel.a.coach, también en LinkedIn y en YouTube, Daniel Coach Aristizado. Así que un abrazo para todos, Lucy. Bendiciones para Chao, ti. Cuídate chao. mucho. Igual, Descansa. Daniel, gracias. Y no sé si quieras decir algo antes de que terminemos No, este live. Creo que nos queda ahí un minutico antes de que se corte. no, gracias, gracias. Lo que quiero darte es las gracias por tu amabilidad y a las que nos estuvieron escuchando, bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Igual Gracias de este verdad. espacio queda ahí en el muro, así que lo pueden ver las veces que consideren. Y bueno, ahí seguiremos en contacto contigo, Lucy. Un abrazo y feliz noche Chao. para todos. Bye bye. Chao.